Bienvenidos a Charlas Fiscales y de Negocios, el espacio donde hablamos de contabilidad, auditoría y finanzas con un enfoque actual y práctico. Hoy es martes de las NIF. Porque todos los martes dedicamos este espacio a entender y aplicar las normas de información financiera que guían la presentación de la información contable en México. Aquí analizamos sus fundamentos, su utilidad y su impacto en la toma de decisiones. Prepárate para descubrir cómo las NIF dan orden, claridad y sentido a la contabilidad moderna. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estés escuchando el contenido de este episodio de tu podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy con el enorme gusto de saludarte, de que nos esté escuchando una vez más, un martes más, en este martes de normas de información financiera, martes de normas de información de sostenibilidad. Y es que estoy muy contento, muy emocionado porque el tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con las normas de información de sostenibilidad emitidas por el CINIF, que incluso el CINIF, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, anteriormente, ahora es conocido como de Información Financiera y Sostenibilidad. Y quiero darte brevemente un preámbulo de lo que son estas NIS para poder desarrollar lo que se viene. Las NIS son normatividad, ese punto es muy importante recalcarlo y mencionarlo. No son una ley, no son un código, no son la Constitución, evidentemente, pero son normas generalmente aceptadas por la sociedad, por el empresariado en nuestro país para emitir información financiera y no financiera. ¿Por qué este tema de información financiera y no financiera? Recordarán, capítulo 80 de la NIFA 1, que es el marco conceptual, establece que en el tema de revelación, es decir, en lo que vamos a poner en nuestras notas a los estados financieros, se va a revelar información financiera per se, así como información no financiera. Como cuál, precisamente esta que tiene que ver con la sostenibilidad, que por ahí en algún episodio del podcast ya hemos mencionado, hemos definido. Hoy te voy a mencionar y me voy a enfocar que a partir de mayo 2023 el CINIF amplió su mandato. Y no solo amplió su mandato, cambió su nombre. Ya no solo regular el tema de información financiera, sino también ir con todo sobre estándares que empresas en México deben de cumplir. ¿Qué tipo de estándares? Estándares relacionados con temas ambientales, sociales y de gobernanza. Los temas ASG o en inglés los ESG por sus siglas en inglés precisamente. En día de hoy prácticamente las NIS existen dos, las normas de información de sostenibilidad. Tenemos una NIS A1 y una NIS B1. La primera de ellas se refiere al marco conceptual y prácticamente es un reflejo de la NIF A1, evidentemente enfocado a un tema de sostenibilidad y de estos tres grandes elementos que ya mencionábamos, que es el tema ambiental, el tema social y el tema de gobernanza. Tenemos después la NIS B1, que se sustenta en el marco conceptual, que termina por decirte cuáles son las bases, definiciones y características cualitativas de la información de sostenibilidad. Pues la NIS B1 retoma todo esto y nos señala 30 indicadores específicos que las entidades deben revelar, y estos 30 indicadores básicos específicos se dividen en tres grandes grupos, los que ya mencionamos, ambientales, como cuáles: emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de energía, gestión del agua y residuos. Tema social: brecha salarial de género, capacitación, salud y seguridad en el trabajo, prevención del lavado de dinero, incluso aquí puede entrar sin ningún problema, junto con la gobernanza o en la gobernanza, como es composición del Consejo de Administración, ética, integridad y seguridad de la información. PLD, que mañana vamos a estar hablando de un tema asociado a esa materia. Hay que, ya para poder
aterrizar a lo que les quiero platicar hoy concretamente. Decir esto, las NIS entraron en vigor el 1 de enero de 2025. Sin embargo, su primer reporte obligatorio, el primer informe de sostenibilidad con base en NIS en México, es o fue a partir de 2026, donde se va a reportar precisamente la información de sostenibilidad correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Aquí, en México, a diferencia de otros países, estos indicadores se van a revelar como notas en los estados financieros anuales. ¿Qué pasa con esto? Evidentemente todo esto viene y nace de un tema de las NIS internacionales, porque también en el mundo existe esta tendencia. No es nuevo, no es exclusivo de México. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Por qué el platicar el día de hoy de esto? Fíjense que la semana pasada estuvimos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, en la Comisión Regional de Normas de Información Financiera de la zona noreste. Por ahí estuvimos platicando con los colegas y hubo temas muy interesantes. Platicamos dos temas de vanguardia, uno fue la sostenibilidad y otro el tema de la IA en la profesión contable y en la generación de información financiera. Y fueron dos temas muy, muy interesantes, muy padres. De la IA lo voy a desarrollar y voy a platicar sobre ello en otro episodio, en este mismo martes de NIF. Y de ahí salieron algunas cuestiones, algunas conclusiones bastante interesantes, porque todos los obligados a generar información financiera con base en NIF, ojo, obligado entre comillas porque no es una ley, con base en NIF la obligación de emitir estados financieros, están en el mismo sentido a atender la generación de la revelación de las normas de información de sostenibilidad. Es una obligación. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queda el sector empresarial frente a esta obligación? Por ahí se comentaba y se hacía un comentario bastante interesante. Si no hay una repercusión fiscal, no atendemos. Si no hay una repercusión legal, nos esperamos poquito. Pareciera que la sostenibilidad dejó de ser un tema reputacional para convertirse en un componente central de la gestión de riesgos empresariales. Bueno, y entonces, ¿cuántas empresas en la actualidad están cumpliendo con esta obligación? Aquí desde Charlas Fiscales y de Negocios estamos comprometidos con generar mayor difusión, capacitación en torno a este tema. Antes parecía que las empresas que cumplían con este tema de sostenibilidad se trataba de empresas buena onda con el medio ambiente, buena onda con el tema de ser una empresa socialmente responsable. Hoy, las NIS representan una redefinición del concepto de valor empresarial en México. Y es que, bajo esta premisa, ¿qué empresa va a emitir estados financieros si no tiene un entorno ambiental, social y de gobernanza adecuado? El postulado básico de negocio en marcha se vuelve un verdadero problema. Se vuelve una incertidumbre o se generan varias incertidumbres alrededor de este postulado básico. ¿Cómo va a vivir una empresa con multas por cuestiones de incumplimiento ambiental? ¿Cómo va a vivir una empresa con temas de incumplimiento legal, fiscal, de prevención de lavado de dinero? ¿Cómo va a vivir una empresa que permanentemente está siendo multada por temas laborales, por no atender la parte social?
Hoy en día el verdadero debate sobre este tema ya no es ambiental o social. Hoy podemos empezar a voltear a que es un debate financiero, estratégico y de permanencia corporativa. Y es que todos estos elementos, estos tres que mencionamos, el ambiental, el social y el de gobernanza, tienen la capacidad real de afectar liquidez, tienen la capacidad real de afectar financiamiento, continuidad operativa, negocio en marcha, acceso a mercados. La sostenibilidad auténtica se mide por la capacidad de una organización para gestionar riesgos futuros, no por lo bonito que se pueda ver un reporte, no por el hecho de cumplir. Creo que ese es el verdadero fondo y meollo del asunto. Este tema de NIS, y por eso quería traerlo hoy al podcast, no es un tema de forma. Vea, como pasa con muchos manuales administrativos de PLD, ahí está, ahí lo tengo. Pues sí, pero no está vivo, no se ejecuta, no se actualiza. La sostenibilidad auténtica se mide por la capacidad de una organización para gestionar riesgos futuros, no por la calidad estética de sus reportes. Y este tema de NIS es bien interesante y bien importante, porque insisto, estamos en la parte de la forma, de lo bonito, del cuidar medio ambiente, de cuidar la sociedad, de cuidar el gobierno de las empresas, de ser respetuosas en el tema social, en tema ambiental y en tema de gobernanza. ¿Qué hacen las NIS con esta breve introducción que dimos? Las NIS llevan el discurso a un terreno de verificabilidad técnica, de ver cómo están sustentados esos números, esos índices que estás reportando. Hoy en día estamos frente a un tema que es la sostenibilidad, que bien gestionada fortalece el principio de negocio en marcha. Si yo no atiendo el tema de sostenibilidad, si lo ignoro, puede comprometerlo. Una de las ideas principales que yo vengo a exponer el día de hoy en este podcast es la siguiente: que deje de parecer una moda para convertirse en un área de fondo, con impacto en estos tres elementos que hemos estado mencionando. ¿Cómo podemos hacer? Porque me queda claro que empresas de gran tamaño pueden atender esto. Que quieran es otra cosa, pero pueden atenderlo. Por obligación, imposición de corporativos, imposición de mercados, o porque quieren hacerlo, porque están comprometidas con el cumplimiento. ¿Dónde queda la MIPYME? ¿Dónde queda la micro, pequeña y mediana empresa? Que realmente en la actualidad, en opinión de Juan José Galván González, está más preocupada por sobrevivir al tema fiscal, al tema de ir sacando el día a día, al tema de la carga social. Hoy, creo yo, que suena muy bonito todo este tema, pero también representa un reto importante para la profesión, pero también para el país, para la economía. Cómo volver atractivo, cuidar el medio ambiente, crear empresas socialmente responsables, crear empresas con gobernanzas sanas, adecuadas. Ese me parece que es el reto. La revelación de este tema de sostenibilidad puede dejar de ser opcional. ¿En qué casos? Cuando los mercados comienzan a utilizarla como variable de riesgo. Una empresa que no
cuida, que no tiene protocolos de esta naturaleza, no es bueno para invertir. ¿Qué es lo que pasa con el tema de me voy a salir un poquito, las recomendaciones del GAFI? ¿Quién las acata? Pues no hay un mandato legal de derecho positivo, pero sí una presión internacional financiera importante de no cumplirla. Otra premisa, la relación entre sostenibilidad y gobierno corporativo. ¿Cómo son o van unidas a sistemas de compliance, de cumplimiento, control interno, prevención de lavado de dinero? Se vuelve un elemento fundamental el gobierno corporativo. Yo lo decía ahorita con el tema social, también alcanza a raspar esa área, pero fundamentalmente en gobierno corporativo. ¿Cómo va a sobrevivir una empresa que no cumple y que está más propensa a ser multada, que te genera contingencias? La NIS exige coherencia entre la narrativa de estos tres elementos, la ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo, y su realidad operativa. Veamos también a las NIS como un elemento de materialidad fiscal, no de auditoría. Que ahorita voy a hacer un comentario sobre materialidad en temas de NIS. El contador y el auditor dejan de ser únicamente verificadores de cifras para convertirse en evaluadores de viabilidad futura. El auditor, ¿qué responsabilidad tiene al respecto? Pues un tema de sostenibilidad no revelado o mal revelado puede impactar directamente, primero, en no cumplir con el marco de información financiera aplicable, en este caso las NIF y las NIS, y después en el compromiso o en el comprometer, mejor dicho, el tema de la viabilidad en el futuro, de ser considerada una empresa como empresa en funcionamiento. El juicio profesional adquiere mayor relevancia. La IA, cuando dicen que va a sustituir al contador en ciertas áreas, en ciertas actividades, el juicio profesional es una de ellas, en las que no va a pasar. La sostenibilidad no redefine solo a las empresas, redefine también el perfil y la responsabilidad de la profesión contable. Una cuestión que alcanzo yo a vislumbrar, ahorita que mencionaba el tema de las MIPYMES, no les va a quedar otra que afrontarlo, y no como moda corporativa, sino como una condición de permanencia dentro de cadena de suministros globales. Porque cada vez, con mayor regularidad, más empresas tienen considerada esta parte, estos requisitos para poder ser parte de su cadena de suministro. Podemos llevarlo también al financiamiento. A manera de cierre y de conclusión, las NIS funcionan como infraestructura técnica anticipada frente a una eventual obligatoriedad regulatoria progresiva. Vamos comenzando a actuar. Empresarios, profesión contable. La pregunta aquí es, o ya no es, mejor dicho, si una empresa puede generar un reporte de este tipo, sino si está dispuesta a transparentar genuinamente su modelo de negocio. Creo yo, y creo que es una opinión generalizada desde el punto de vista de la profesión contable, que el futuro empresarial pertenecerá a las organizaciones capaces de integrar sostenibilidad, riesgo y estrategia en un mismo lenguaje de gestión. Es un tema hoy más reflexivo el de hoy, el que nos trajimos hoy al episodio, al podcast, pero que nos lleva a pensar hoy en sostenibilidad, pero también en otras áreas. Somos empresas
que nos importa solo cumplir con el SAT, o somos empresas que está comprometida a crecer sobre una base de sostenibilidad, con una base de responsabilidad social, con una base de buen gobierno, que eventualmente y por añadidura va a generar una inercia que permita mayores beneficios económicos. Mi nombre es Juan José Galván González, espero te haya gustado. Cuéntame aquí en los comentarios de Spotify, de YouTube, qué te pareció el episodio, qué opinas, conoces las NIS, ya sabías que entraron en vigor, ya compraste tus NIS, que es un libro que vende precisamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Una de las áreas importantes sobre el presente y futuro de la profesión contable. Te mando un fuerte abrazo, gracias por seguirnos. Ayúdame por favor a compartir este episodio en tus redes sociales, síguenos en YouTube y en Spotify, síguenos también en Facebook como Juan José Galván González, nos vas a encontrar, y en la página de Charlas Fiscales y de Negocios. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. En nuestro martes de las NIF. Recuerda que cada martes seguimos aprendiendo y reflexionando sobre cómo las normas contables fortalecen la transparencia y la confianza en la información financiera. Síguenos en Spotify, YouTube y redes sociales, y forma parte de esta comunidad que hace de la contabilidad un lenguaje vivo y en constante evolución. Nos escuchamos el próximo martes, porque aquí, todos los martes son de NIF.